Hola, yo soy Juriel y como algunos de mis seguidores lo pidieron y también porque mi hijo está en la universidad y necesita aprender rápidamente Java para una materia que está viendo, acepté el reto de enseñar Java en una hora. Entonces, sin darle más largas al asunto, empecemos. El primer concepto importante es que Java es un lenguaje orientado a objetos. Las siglas son OOP, que significa Object Oriented Programming. Eso implica que todo lo que hagamos dentro de Java tienen que ser objetos. ¿Sí? Esto dificulta un poquitico las cosas para aquellos que están empezando a programar por primera vez, pero a la larga facilita las cosas para hacer proyectos grandes, nos obliga a ser muy estructurados y nos obliga a llevar un código muy limpio y es una manera diferente de pensar a la programación tradicional. Otro concepto importante que debemos conocer de Java es que Java corre en una máquina virtual. Y esto es bien importante. Y esa máquina virtual en Java la vamos a conocer como la JVM, que significa Java Virtual Machine. Máquina virtual de Java. Expliquemos un poco esto, qué significa. Una computadora normalmente lo que hace es lo siguiente, esto es una CPU, esta es la memoria, ¿sí? Y una computadora va trayendo instrucciones en un lenguaje llamado assembler, son números, y va ejecutando estas instrucciones y va pasando a la siguiente instrucción. Entonces, si nuestro computador es estilo Windows si el computador es estilo Windows, entonces lo más probable es que sea un Intel o una AMD. Y ellos tienen un assembler que se conoce como x64. Es el lenguaje en el que están las instrucciones de la máquina. El lenguaje de la máquina va a ser este, se llama x64. Pero si yo tengo una computadora con un Mac, por ejemplo, de los nuevos, que traen un procesador M1 o M2, entonces tendrán otro assembler, que es el de ARM. ¿Sí? Es otro lenguaje diferente. Eso quiere decir que un programa que esté en código ya a la hora de ejecutarse esté en este lenguaje, no va a poder ser ejecutado en una máquina de estas. Y al revés, un programa que está digamos, en assembler de ARM no puede ser ejecutado en una máquina Intel. Es por eso que los programas que funcionan en Mac son para Mac y los que funcionan en Windows son para Windows y se ven totalmente diferentes. Eh, entonces, hace muchos años, en 1991, decidieron solventar este problema y crearon Java. Entonces lo que dijeron es, bueno, no podemos hacer un programa para cada procesador, es complicado, en esa época había muchos más procesadores, entonces vamos a hacer un único lenguaje, ¿sí? Vamos a hacer un lenguaje y vamos a generar un assembler intermedio, ¿sí? Un assembler genérico de Java. Y no lo vamos a correr en la computadora, sino que lo vamos a correr con un programa que se va a llamar, con un programa que va a ser el Java Virtual Machine. ¿Sí? Un poco confuso, digamos, ahora no lo sufrimos tanto, donde todos usamos JavaScript, Python y demás,
pero digamos para esa época, para 1991, era muy complicado porque había muchos procesadores y había que crear programas para, o sea, compilar para cada lenguaje. Listo. Vamos a verlo ahorita. Vamos a verlo ahorita de una manera práctica. Otro concepto importante de Java es que Java es un lenguaje compilado. ¿Sí? Esto es diferente, es totalmente diferente a un lenguaje interpretado. ¿Sí? O un lenguaje para hacer scripts. ¿Cuáles son los lenguajes de scripts que, pues, que la gente conoce? Pues Python es uno de ellos, JavaScript es otro, los más comunes son esos. Bueno, Ruby sería otro y demás. Un lenguaje compilado, digamos, en un lenguaje, voy a hacer la analogía, en un lenguaje interpretado como Python, como JavaScript, como Ruby, uno abre un editor de texto, escribe el programa y ese ya es el programa. Y uno sencillamente lo corre con el intérprete de Python o el intérprete de JavaScript o el intérprete de Ruby o el intérprete de Perl, porque hay otro que se llama Perl. Hay varios interpretados. Eso quiere decir que cada vez que yo corro el programa en un interpretado, va a haber un proceso inicial donde se analiza todo el programa antes de empezarse a ejecutar. Los programas compilados no funcionan así. Entonces vamos a ver qué significa una compilación. Compilar. Entonces compilar significa que yo hago mi programa en un editor de texto, Notepad, el que sea, hago mi programa, escribo mi programa aquí, debo correr un compilador y me genera un ejecutable, algo que yo puedo ejecutar. ¿Sí? Eso ocurre en un programa compilado. Y este ejecutable va a generar el assembler o el lenguaje de máquina del procesador, x64 o ARM, lo que yo compile. Pero en el caso de Java no es así. Es un compilado pero especial porque va a generar un ejecutable que vamos a llamar un bytecode, que es básicamente un lenguaje, un assembler de Java. Un assembler de Java. Para poder ejecutar este programa necesitamos usar una Java Virtual Machine. Y entonces este programa pues ya empezaría a correrse, ya vamos a aquí colocar un muñequito de alguien corriendo. El programa ya se ejecutaría, ya se correría. Entonces yo necesito ya necesito la Java Virtual Machine para correrlo. Entonces, estos dos elementos, en el caso de Java, este se va a llamar Java C y este se va a llamar Java. Esta C significa compiler o compilador. Java C es el compilador de Java y Java es la máquina virtual de Java. Vamos a verlo de una manera práctica. Vamos a hacer el holamundo. El holamundo en Java es un poquitico largo. ¿Sí? Entonces nos vamos a demorar un poquitico escribiendo. Entonces lo primero que voy a escribir es class, programa. Esto es una receta un poquito larga, no se asusten, sobre todo los que vienen de Python u otros lenguajes, donde solamente escriben print y ya están imprimiendo.
Listo. Entonces, acabo de escribir el programa, lo tengo que salvar. Aquí es algo muy importante. Y es que lo tengo que salvar con el mismo, perdón, voy a cancelar acá un momento, con este mismo nombre, pero .java. O sea, el programa, voy a colocarlo acá, lo debo salvar como programa.java. Es bien importante. Entonces voy a guardar acá, salvar. Listo. En este momento vamos a mirar aquí, ay, gracias. Vamos a mirar aquí la terminal. ¿Sí? Y pues si yo listo qué archivos hay ahí, aquí tengo un programa.java, es el programa que acabo de salvar. ¿Sí? Es este archivo. Entonces, para compilarlo, hay un proceso de instalación de Java, no lo vamos a ver en este curso. Entonces escribo Java C, voy a agrandar un poquitico acá, Java C, significa compilador de Java, programa Java. Él se demora un momentico y ya terminó, no dijo nada. Todos los programas de línea de comando, por ejemplo, cuando les va muy bien no dicen nada, eso está bien. Y volvemos a listar los archivos y vemos que nos generó un archivo .class, o sea, aquí se llamaba .java, este es el programa que nosotros escribimos, y él generó el mismo nombre de archivo, pero .class. Entonces hagamos aquí nuestro dibujo. Entonces este archivo es de extensión .java y al compilarse genera un .class. Entonces no hemos terminado, ahora queremos correrlo. Para correrlo vamos a invocarlo con la máquina virtual de Java y escribimos solamente programa. ¿Sí? No vamos a escribir programa.class ni programa.llama, sino programa. Y este programa va a hacer referencia a esta clase. ¿Sí? Y perfecto, ha funcionado nuestro Lamundo, aquí lo tenemos. Aquí los tenemos y coincide pues con lo que hemos hecho. ¿Se lo ven? Aquí está Hola Mundo, aquí está Hola Mundo. Hagámoslo acá. ¿Listo? Creo que esta va claro. Entonces, este es el primer proceso que debemos hacer, que se llama compilarlo. Listo. Lo siguiente que vamos a aprender es los tipos de datos de Java. ¿Sí? Esto es bien importante. Cada vez que uno aprende un lenguaje, lo primero que debería aprender, además de la filosofía que estamos viendo ahorita, que es orientada a objetos y bla, 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 son los tipos de datos. Entonces, los tipos de datos de Java los podemos clasificar en tres tipos. ¿Sí? Los que son, ¿cómo lo dijéramos? O sea, los que son numéricos, booleanos. Esto tiene un nombre que se me olvidó y es atómicos, se me olvidó. Perdón, la dislexia acá, booleanos. Ya, numéricos y booleanos. Por el momento vamos a ver estos. Luego, otro tipo de datos son los arreglos. Y por último, las clases. Las clases, lo veo aquí en inglés, class. Son los tres tipos de datos básicos de Java. Hay algo importante y hay un tipo de dato que pertenece a dos mundos,
que es el string. ¿Sí? Porque es un tipo básico es un tipo básico de Java, viene dentro del lenguaje, ¿sí? Lo podemos asignar de una manera sencilla sin tener que hacer una constructora, vamos a ver, sin ser una constructora de clase, pero entonces es una clase, es una clase, pero la de vez también es un tipo de datos, ya se me acordé la palabra, esto es inmutable. ¿Sí? Inmutable es que no cambia, o sea, un tipo de dato que, o sea, yo soy verdadero y o sea, sigo siendo verdadero. Los tipos de datos de Java, vamos a ver estos primero, estos numéricos. Hay dos tipos, los que podríamos, los que vendrían siendo de la familia de los enteros, ¿sí? O sea, como en matemáticas, los enteros y los que son decimales. ¿Listo? Y el tipo de dato entero va a tener un nombre diferente según la precisión. Y todos son, hay algo importante, todos son con signo. ¿Sí? Entonces, veamos tipos de datos, los tipos de datos que son enteros. Tenemos int, que es un entero. Tenemos un long, que es como un entero pero con mayor precisión. Tenemos byte, que es un entero del tamaño de un byte. Algo muy interesante, tenemos el char, que significa carácter, perdón, char, esto significa carácter. Y aunque ustedes no lo crean, el char es un tipo de dato numérico. Y hay otros más, vamos a ver solamente estos. Y los decimales, pues básicamente tenemos dos, que son float, con poquita precisión, y double, con mucha precisión. Esos son los tipos de datos numéricos. Los otros tipos de datos son los booleanos. Entonces, básicamente el tipo de datos se llama booleano. Se declara así. Con posibles valores: true en minúscula, false en minúscula. El otro tipo de dato importante es el string. ¿Sí? En Java, el string obligatoriamente es comillas dobles. Esto es un string. Que se diferencia del char, que es una sola letra y va en comillas sencilla. String comillas dobles, esto es un string. Esto es un char. El siguiente tipo de dato interesante es el arreglo. Y el arreglo tiene que ser de algo. Ese algo es, por ejemplo, un arreglo de strings. Y se usa corchete cuadrado. ¿Sí? Corcheticos cuadrados para decir que soy un arreglo. Después vamos a ver en detalle. Y el dato más importante, el tipo de dato más importante, es la clase o class. ¿Sí? Y es interesante aquí algo, y es que todas las clases, o sea, en Java todas las clases heredan de una clase,
que es el tipo objeto, se escribe object, ¿sí? Y jerárquicamente todas heredan de ella. Todos los demás objetos van a heredar de ella, va a haber un árbol y va a haber un punto, por ejemplo, donde hay otros tipos de datos, ¿sí? Y lo que nos va a ofrecer Java como lenguaje son muchos objetos, más los que nosotros podamos crear. Quiero mostrarles algo acá. Y es, aquí está. API documentation. Para más que hay en internet. Digamos, yo quiero buscar aquí una clase cualquiera, digamos un file output stream, cualquier clase del mundo de Java. No está funcionando. Vamos cualquiera. Vamos a ver aquí en la jerarquía. Vamos a ver, por ejemplo, esta clase, HTTP Client. Entonces yo puedo ver aquí una jerarquía. Dice, este objeto hereda de este. Y yo podría ver acá más abajo tener hijitos. Los que heredan de él, ¿dónde están? Más para abajo, perdón. No lo pude encontrar. Acá hay un HTTP client. Entonces, por ejemplo, este hereda de él, el HTTP client. ¿Sí? Bueno, no puedo mostrar una jerarquía más profunda, pero bueno, ese también hereda este. Todos heredan a la larga todos heredan de object. Ya ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver entonces usos rápidos de los tipos de datos. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de eso, vamos a ver algo antes, es la declaración de variables. Que sin esto no podemos empezar. Eso. Para declarar una variable en Java, necesitamos colocarle un tipo de dato. Entonces, si yo quiero una variable, por ejemplo, que sea un número, yo coloco primero el tipo de dato, int, y por ejemplo, una edad. Entonces, este es el tipo de dato, este es el nombre de la variable. Es un lenguaje fuertemente tipado, hay que colocarle los tipos de datos a las variables. Hay otra manera también de construir o de crear una variable, y es asignándola a la hora de crear. Entonces, por ejemplo, int edad igual 48. Y se me olvidó algo importante, y es que cada instrucción termina con punto y coma. Punto y coma no quiero arreglar aquí. Entonces, tipo de dato, nombre de la variable, símbolo de asignación, valor y punto y coma para terminar la instrucción. Vamos a hacerlo rápidamente acá. Int edad igual 48. ¿Sí? Float peso igual a 78.6 y podemos imprimirlos. Para imprimir esta es la receta.
salvo, le di control S para salvar. Vamos aquí a la terminal para compilar. ¿Sí? Vamos a compilar con javac, punto java. Ok, eso es interesante. Me está diciendo que no puedo convertir. Aquí el compilador me está diciendo no puedo convertir un flotante a doble. Perdón, puedo convertir un doble a flotante porque pierdo precisión. Para que sea flotante le agrego una F. Listo, ya compiló. Lo voy a correr. ¿Sí? Y lo mostró ya ahí. También pues puedo colocar aquí que es un doble. Double. Le quito la F porque ya es doble directamente. Esto qué bonito que se va pulido. Listo, ahí vemos el resultado. Listo. Otro ejemplo, nombre, string, nombre, Julián. Aquí implícitamente le estoy enseñando a concatenar. Uno coloca el texto que quiere imprimir, uno coloca aquí, esto es un string, ¿sí? Y con más puedo concatenarle otras variables y se pega. Listo, entonces ya usamos 3 tipos de datos, vamos a usar uno adicional. Si eres feliz, sí, soy feliz. Listo. Y uno más, y sería el char. Entonces, sexo, voy a colocar comilla sencilla M de masculino. Yo estoy usando este editor de texto para no perder el tiempo explicándoles cómo instalar otras herramientas. Una de las ventajas de Java es que los editores son muy buenos. Ya tenemos varios. A mí me gusta NetBeans, está Eclipse y está de moda el de JetBrains. Y ellos te completan y te ayudan con la programación. ¿Listo? Voy a demostrarles que este tipo de dato es numérico. Yo puedo hacer esto. Sexo es igual a sexo más 1 más 2. Eso no quiere decir que tenga mucho sexo. Ok, me está diciendo que no puedo sumar el 2 porque el 2 tiene mayor precisión. Voy a sumarlo así. Eso se llama un casting. Gracias. Bueno, esto me ha hecho quedar mal. A ver si puedo hacer esto. Si no, lo dejamos para una siguiente ocasión. ¿Sí? Salió una O, vamos a sumarle un 3. Entonces, ¿por qué sale una P? Porque M más 1, hagámoslo con la A más fácil. A.
A más 3 es B, C y D. Y aquí aparece la D. Entonces, el char es un tipo de dato numérico. ¿De acuerdo? Ya vimos entonces el tema de la asignación, perdón, el tema de la declaración de variables y la asignación. Aquí implícitamente vimos una evaluación de una expresión. Entonces yo puedo hacer aquí como por ejemplo la edad es igual a 5 más 8 por decir algo. Esto es una asignación, ¿sí? Esta expresión pues la va a evaluar, ¿sí? Puedo asignar pues otras variables, es decir, la edad es igual a A más B, lo típico de los, la edad. Lo típico de los otros lenguajes. Acá hay cosas interesantes y es que yo puedo hacer como unas asignaciones más rápidas, unas operaciones más rápidas. Por ejemplo, yo aquí tengo A es igual a más 1, pero me quiero ahorrar un poquitico de trabajo, le puedo decir, no lo hagamos con más 1 porque este ejemplo es mejor. A es igual a más 3. Yo puedo hacer, que fue lo que hice con la edad, con el sexo allí, perdón, esto me quedó feo. A más igual 3. Esto significa a la A súmele 3. ¿Sí? O sea, esto y esto son equivalentes. ¿Listo? Y hay otra que es equivalente. Bueno, también pon menos. Por ejemplo, puedo decir A es igual a menos 3. Podría ser A menos igual 3. Esto es igualito que en C o C++ y C Sharp. ¿Sí? Son tienen la misma sintaxis. ¿Listo? Ahora, si yo tengo A es igual a más 1, entonces puedo hacer A más más. El más más significa más 1. Y si tengo A es igual a menos 1, ¿sí? Puedo hacer A menos menos. Hagamos el ejercicio rápidamente. Edad es igual a 48, lo vamos a disminuir. Edad es igual a edad más 1, versión 1, tal. Pues versión 2 más igual 1. Versión 3. Salvamos, compilamos, ejecutamos. Listo, entonces tenemos tres maneras de sumar e incrementar. Cosas esto es lo que podemos ver de números. Podemos hacer sumas con los strings, la suma, perdón, aquí. En el string la suma significa concatenación. Juan, apellido, Pérez. Yo puedo hacer nombre completo es igual a nombre más apellido. Y los va a concatenar. No olvidemos el punto y coma. Aquí es obligatorio. Veamos el ejercicio rápidamente.
voy a colocar solamente NC, nombre completo, es igual a nombre más apellido y vamos a imprimirlo. Bueno, no compile. Lo corremos y me queda Juan Pérez, le faltó el espacio, lo puedo sumar acá y concatenar. Compilamos, corremos. Listo. No lo vamos a ver aquí en esta clase súper rápida, pero este tipo de dato que es el string, pues como es a la vez un tipo atómico, inmutable, pero a la vez es una clase, entonces tiene unas cosas que podemos hacerle o funciones que vienen como incluidas. Entonces yo puedo decirle, oye, de este quiero, dame un pedacito. ¿Sí? Dame la posición 0 a la 2. ¿Sí? Y me va a dar un pedacito, un poquito más largo de la 0 a la 6, por ejemplo. Compilamos. Y me va a dar una parte del string. O quiero convertirlo a mayúsculas, entonces puedo colocarle to uppercase, que significa colocarlo en mayúsculas. Entonces lo coloco todo en mayúsculas. Si yo quiero saber qué hace una clase, sencillamente voy a Google, escribo Javadoc y la clase, y me va a salir toda la documentación. De esa clase. O si tenemos un editor de texto avanzado, como NetBeans, nos va a dar la ayuda de lo que puede hacerse con la clase. ¿Sí? Entonces, de toda la funcionalidad, métodos que tenemos para poderla usar. ¿Sí? Que un carácter que las compare, que las concatene, etcétera. Ya que acaba la concatenación, vamos a ver algo muy interesante, que es bien importante en el tema de Java. Y lo vamos ahorita que veamos el control de flujo. Listo, nos vamos a saltar un momento el tema de la creación de un objeto y una clase para entrar al control de flujo, y hoy ya pasamos al tema de cómo crear una clase y hacer herencias. Entonces, para controlar el flujo de un programa, básicamente tenemos el if de todos los lenguajes con su respectivo else. ¿Sí? Este es uno. Tenemos el while. Y tenemos el for. Veámoslo rápidamente, no vamos a hacer ejercicios con todos, o si no nos alcanza el tiempo. El if tiene la siguiente sintaxis: if, abro y cierro paréntesis. Opcionalmente puedo usar corchetes si es de una sola instrucción, pero los voy a colocar acá porque si hay varias instrucciones dentro, debo usarlas. No es como en Python, que es con indentación, aquí es con los corchetes. Aquí la indentación no importa, vale huevo. Aquí lo importante son los corchetes, y aquí debe haber un booleano, algo que me vuelve un booleano. Entonces, por ejemplo, preguntar, oye, si la edad es mayor a 18. Listo, esto es un booleano, entonces es la guarda del ciclo. Y aquí pues lo que vamos a hacer dentro del ciclo system.out.println es un mayor de edad. ¿Sí? Punto y coma. Else
Esto es un poquitico largo, pero es que a veces a mucha gente no le gusta Java, pero esto realmente es una molestia menor porque los editores nos ayudan mucho a escribir. Aquí sí me demoro porque estoy a mano. Listo, entonces, si se cumple la guarda del ciclo, hago esto. Si no se cumple, entro por el else. ¿Sí? Si quiero hacer una cadena completa de else y else if, entonces lo haría así. If, tan, aquí va, una condición. Abro y cierro acá. Else if, otra condición. Else if, otra condición. Else. Listo. Y aquí tendría que hacer algo, aquí tendría que hacer algo, aquí tendría que hacer algo, aquí tendría que hacer algo. Listo. Así funciona el if. No vamos a hacer el ejemplo. No vale la pena. La siguiente es el ciclo, while. Significa mientras que está la condición y lo que voy a hacer dentro del while. Entonces el programa entra por acá, evalúa esta condición. Si la condición es verdadera, funcionaría como un if, ejecutaría lo que está dentro del while, llega al corchete, este corchete cierra, lo que abre ¿sí? Se devuelve hasta acá, evalúa nuevamente la condición, vuelve y ejecuta, y el ciclo se rompe cuando esta condición es falso. Cuando esto es falso, no entro al ciclo y salgo. Hay otra versión y es do while, donde aquí está la condición. ¿Sí? Entonces, ingreso por acá, siempre ingreso a la primera, siempre voy a ingresar, evalúo la condición y si la condición se cumple, me devuelvo al do. Y se repite hasta que esta condición se rompe y salgo. La diferencia entre el while y el do while es que en el do while voy a entrar por lo menos una vez. ¿Listo? Ahora viene algo una interesante y es el for. Hay varios sabores de for. Veamos la primera. El for es muy parecido al while, pero tiene a estas cosas interesantes. Y es que dentro del for hay tres instrucciones. Una que vamos a llamar inicialización, una que es la condición y otra que es el avance. ¿Y esto cómo se come? Esto se come de la siguiente manera. Bueno, y aquí está lo que voy a hacer dentro del for. Entonces el for y el while son muy parecidos. Vamos a colocarlo uno al lado del otro. Y voy a colocar el mismo ciclo hecho con while y hecho con for. Entonces, el ciclo hecho con for, un ciclo que imprima 100 números. Int i igual 0, o asignele 0, perdón. While i sea menor que 100. Entonces, system punto out punto print line y voy a imprimir ahí y más. El mismo ciclo hecho con for. For int i igual a asignale 0.
Entonces, esta parte de acá va acá, punto y coma, la condición y menor que 100, punto y coma, el avance, punto print line, esto es un poquitico largo de escribir, pero bueno. Entonces vamos a coger aquí el marcador y vamos a marcar esto con colorcitos. Y por eso es que me gusta el tablerito. Este es este. Un verdecito. Para la condición, esto verde es esto verde. Y usemos un rojo para el avance. Y el avance, Entonces, inicialización, condición, avance, inicialización, condición y avance son totalmente equivalentes. ¿Listo? Hay otro sabor de for muy interesante y es para elementos que se llaman colecciones o cosas que son realmente iterables. Entonces, por ejemplo, yo tengo un string, un array, por ejemplo, un array de strings. Frutas. Bueno, y aquí hago una bueno, más bien letras porque me va a demorar mucho. Letras. Esto es un corchete cuadrado. Voy a declararlo de una vez. A, B, C. Entonces yo puedo hacer un for sobre esto. Este elemento al ser un arreglo es iterable. Entonces yo puedo hacer for, es de tipo string s, este es el nombre de la variable, dos puntos, el iterable, y entonces él le va a entrar acá por cada letra y va a colocar este valor va a entrar aquí varias veces. ¿Sí? O sea, en cada iteración vamos a poder entrar acá. ¿Listo? Hay otros, a mí no me gusta particularmente, no me gusta el switch, porque la mayoría de la gente no lo sabe usar, y es la combinación switch case. Básicamente la opción switch case es como si tuviéramos una cascada de ifs. Entonces, por ejemplo, dices, switch sobre la variable nombre, es como si preguntáramos que si es igual, y entonces aquí digamos para el caso de Juan, perdón, para el caso de Juan, dos puntos y hacemos una cosa, para el caso de Pedro hacemos otra cosa, etcétera, etcétera, y cuando ya no sepamos si no se cumple ninguno, pues en caso de default hacemos otra cosa. A mí no me gusta por una sencilla razón, y es porque la gente no sabe que si uno entra por el caso de Juan, se ejecuta todo de aquí hasta abajo, hasta que salimos del switch. Y entonces, como no están los braces, los corcheticos, entonces
se puede pasar y toca colocar la palabra break acá para romperlo, para romper el switch. No me gusta. Yo no lo recomiendo, a la gente que trabaja para mí no le recomiendo usar switch case, a no ser que realmente quiera uno hacer este caso, de recorrer, de caer en la mitad del ciclo, pues no del ciclo, sino de las condicionales. Yo prefiero hacer un if, las cascadas de if y else. Listo, entonces ya vimos los controles de flujo. Vamos a hacer un ejercicio pequeño, la impresión de los números del 1 al 10, pues solamente para probar cómo funciona esto. For int i igual 0. Pues empezamos las tablas de multiplicar. La tabla del 5 menos que 10 y más. Tabla del 5. Ustedes han visto que coloco... perdón. No los confundamos. Entonces, system.out.println. Hay algo interesante y es que ya vas case sensitivity. Eso quiere decir que importan las mayúsculas y minúsculas. Entonces vamos a colocar, este es un truco medio perrón para evitar convertir datos, y es, si algo va a empezar con un número, coloco primero un string vacío. Entonces digamos 5 por 1, 5 por i igual a 5, el por es el asterisco. Este es un por. Salvamos, compilamos. Vamos a limpiar aquí la pantalla. Compilamos. Corremos. Uy, carachas. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Qué bruto. En vez de colocar i menor que 10, coloqué 1 es menor que 10 y eso siempre va a ocurrir. Entonces aquí tenemos la tabla del 5. Me coloqué la guarda al revés. Menor o igual. Listo. Ya con eso tenemos el tema del control de flujo. Ahora vamos a ver el tema de las clases. No, mejor vamos a ver el tema primero, que es el tema de los métodos. Vamos con las clases primero. Entonces, aquí hay una parte rápida de programación orientada a objetos, y es el concepto de una clase. ¿Sí? O en inglés, class. Entonces, una clase básicamente es la unión de 3 elementos: unos atributos, una constructora y unos métodos. Los atributos es como diseñamos el objeto. ¿Sí? Hagámoslo, por ejemplo, con una persona. Entonces, digamos, yo tengo una persona aquí que desconozco. Esta es una persona. ¿Sí? No la conozco. ¿Cómo la vamos a diseñar? ¿Cómo la vamos a modelar? Entonces, digamos, la persona tiene un nombre. La persona tiene una edad. La persona tiene un peso. Estos son los atributos de la persona.
Estos son atributos. Estos son atributos. ¿Sí? Y los vamos a modelar pues con variables. Pero esas variables van a estar modelando el objeto. Ahora, ¿qué más? Ah, gracias. No quería borrar todo. Lo que puede hacer una persona son los métodos. Una persona puede bailar, una persona puede cantar. Esto, lo que se puede hacer son los métodos. Y lo último que necesitamos para un objeto. Ah, carachas. Volví a equivocarme acá. Es cómo lo construimos. ¿Cómo lo construimos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo mínimo que necesitamos para que la persona exista? Entonces eso se llama una constructora. Entonces digamos, para construir una persona de pronto solamente necesito su nombre. Entonces creo una constructora para ponerle un nombre, porque de pronto la edad no me interesa o el peso no me interesa. ¿Cómo se hace eso en...? Ah, bueno, eso es el modelamiento, ¿sí? Y eso se llama una clase. Cuando desconozco a la persona, es una clase. Cuando la creo, ¿sí? Cuando ya sé que la persona existe, es un objeto. Entonces, cuando la modelo se llama clase, cuando la construyo se llama objeto. Entonces, claro, si ya creo yo aquí a María, bueno, o a Pedro, ¿sí? Pues este ya es el objeto. Modelado es clase, construido es objeto. Y aquí tengo a María con sus trencitas, con sus colitas, perdón. Estos son objetos. María, Pedro, José, son objetos, ya cuando existen. Entonces vamos a modelar, vamos a escribirlo en Java. Entonces, la class, persona, no sé quién es. Los atributos de la persona, entonces se declaran como si fueran variables. Entonces yo puedo decir, el nombre es un string. La edad es un entero. El peso es un flotante. La constructora, esto es importante. La constructora tiene que tener tiene que tener esto mismo, el mismo nombre de la clase. Entonces voy a escribir persona y entre paréntesis lo que necesitamos que sea obligatorio. Supongamos que solamente es obligatorio el nombre. Entonces veamos. Y pues soy perezoso y voy a colocar solamente nom. Entonces yo puedo en la constructora, cuando construya el elemento, decirle, oiga, a este nombre póngale este nombre. A nombre, a este nombre, póngale nombre. Ya construí el objeto. ¿Sí? O sea, esto lo voy a usar para construir un objeto. ¿Cómo se usa? Cuando lo necesitemos, aquí lo declaramos, aquí no lo hemos usado todavía. Cuando lo vayamos a usar, ¿sí? Vamos a declarar la persona como si fuera una variable persona P. No me alcanza el tablero. Qué pena, tengo que borrar, no me cabe. Cuando lo vaya a usar,
Entonces coloco el tipo de dato, persona, digamos la variable se llama P, y construyo, voy a colocar esto en rojo para que se vea, usando la palabra new. Voy a crear una nueva caracoles. Ay, carachas. Ya. Una nueva persona. Y esa nueva persona se llama Juan. ¿Sí? ¿Se acuerda que la constructora traía el nombre? Listo, entonces ahora la persona se llama Juan. ¿Sí? Y yo puedo crear otra persona. Entonces, new, otra persona diferente. Persona, María. Listo, entonces se crea la constructora del elemento y se pueden crear, o sea, defino el elemento como una clase y puedo crear personas nuevas, o sea, puedo crear instancias. La palabra clave esto, perdón, esto, P y Q, entonces ya van a llamar, coloquemos la letra al derecho, se van a llamar instancias del objeto, instancias de personas. Listo, vamos a hacerlo, esto es un poquitico raro. Vamos a hacer un nuevo archivo acá, escribámoslo rápidamente, class, persona. Voy a hacerlo solamente con el nombre, no voy a hacerlo todo, no voy a hacerlo de la edad. String nombre, punto y coma. Vamos a crear la constructora, persona, string n. Y vamos a inicializar el objeto con el valor que nos va a estar entregando ahí. Tenemos que llamarlo de la misma manera, carambolas, de la misma manera como se llama la clase, importantísimo, tiene que llamarse idéntico, persona.java, y aquí se llama persona. Listo, y yo aquí lo puedo usar en el otro archivo, vamos a usarla acá, yo puedo crear una persona llamada P, es igual a new persona, Juan, y otra persona llamada Q, una variable persona llamada Q, y esto es María. Compilamos, compilamos, qué bueno, programa ya. Compilamos y aquí va a ocurrir algo muy interesante. Como vio que aquí existía persona, busco el archivo persona.java y también me lo compiló, entonces creo dos clases. Una clase para programa y otra clase para persona. Y yo puedo correr Java programa. No hace nada, está bien, porque todavía no hemos estado haciendo nada. Todavía no hemos hecho nada con esa persona, pero las creo y créanme que ahí están. Ahora, ¿cómo hacemos para que la persona haga algo? Vamos a decir que la persona saluda. Entonces, voy a hacerlo aquí para no tener que copiar, para no tener que transcribir. Entonces, las personas hacen cosas con métodos. Entonces yo puedo hacer un método. Me falta un tipo de dato. Qué mal. Hay un tipo de dato que me faltó que se llama void. Importante. Hay un tipo de dato muy, muy importante. Void. Void es la nada. Void es nada.
Entonces voy a hacer un método. Todavía no coloco lo de public porque después se me confunden. Yo le digo que salude. Entonces, hola, me llamo. Se lo estoy haciendo en un lugar que no es. Qué bruto. Eso va en persona. ¿Quién va a saludar? La persona. Mira, yo me llamo, nombre. Entonces aquí hicimos esto. Esto se llama método. Es parecido a los def de Python, las funciones. Y entonces yo puedo decirle a esta persona p.salude. Y también podemos decirle a la otra persona que también salude, a la persona Q. Voy a compilar, salvo ambos, compilo. Y yo me llamo Juan, yo me llamo María. Listo, entonces creé dos personas y las personas se están saludando. Vamos a explicar un poquitico esto, cómo es un método. Los métodos, igual que las variables, pues tienen un tipo. Entonces, ¿cómo funciona un método? Un método tiene un tipo de dato, tiene un nombre del método, abro paréntesis, muchos parámetros que se declaran como si fueran variables, pero separadas por comas, abro y cierro corcheticos de piquitos, y aquí hago algo. ¿Sí? Si el método tiene un tipo de dato, o sea que retorna algo, debo o puedo usar return para retornar lo que quiero, lo que voy a retornar. Un ejemplo. Un ejemplo, vamos a hacerlo acá. No, hagámoslo acá primero. No, hagámoslo acá, para no perder tiempo. Entonces, un método, yo puedo decir, hey, es un string. Yo puedo decirle, deme el nombre. Dame tu nombre. No, me carachas. No le voy a colocar ningún parámetro y le puedo decir, oiga, retorne el nombre. Y salvemos. P punto. Uy, ay, qué bruto. Deme su nombre, dame tu nombre. Aprendamos a tutear. Deme su nombre. Compilemos. Juan. ¿Sí? Aquí al final imprimió Juan. Saludo, saludo e imprimió Juan. Supongamos que le ponemos una edad. Y digamos que arranca en 0. En 1. Vamos a hacer un método que le cambie la edad. Oye, no devuelvas nada, pero por favor incrementame la edad.
que usarlo. Ya no voy a dejar que salude más. Podemos decirle aquí, oiga, p punto. Aquí está, incrementariedad. Y imprimamos la edad de la persona, p.edad. Compilamos, corramos. ¿Sí? La edad había empezado en 1 y ahora quedó en 2. Ahora viene algo interesante y es que esto que acabamos de hacer es una cochinada. Entonces re cochino porque rompe algunos de los diseños de programación orientada a objetos, y es que los objetos tienen que estar cerrados y que no pueden accederse como su diseño interno. Aparece algo interesante aquí y es que debemos colocar los atributos como privados para que no puedan acceder a ellos. Vamos a correrlo, vamos a compilarlo. Va a pasar algo interesante. Y nos está diciendo, hey, no puedes acceder a la edad, esto es privado. No puedes acceder a la edad, es privada. ¿Sí? Hemos cerrado el objeto, no podemos entrar ahí. Entonces ya no podemos imprimir directamente la edad. Si quisiéramos la edad, la buena práctica pues sería hacer algo que se llama un getter, es dame tu edad. ¿Sí? De hecho, pues esto es era como darme de graciosito. Aquí realmente debería ser get nombre, dame tu nombre. Get es dame tu nombre. ¿Sí? Y vamos a decirle también, oye, dame su edad. Y voy a enseñarles algo interesante también. Yo puedo decir, oye, esto es público. ¿Sí? Debemos colocar las palabras que son pública y privada. Oye, esta vaina es pública, todo el mundo la puede acceder. Desde afuera todos los van a poder acceder, porque este método es público. Entonces también hay una condición de seguridad. Entonces voy a decirle public int get edad, dame tu edad, y devuelve la edad. Dejamos que se reviente, creo que se reviente, que falle. ¿Sí? Ahora quiero ver que salgan errores. Miren, dice no encuentro el símbolo, no tengo ni coña idea que es, deme su nombre. Claro, le cambiamos el nombre al método. No, ya no es deme su nombre. Ahora ya somos más pro. Ya debemos llevar como 40 minutos. No, yo creo que llevamos más. ¿Sí? Y ya no que... deme su edad. Compilemos. Perdón. Compilamos. Y corremos. Bueno. Creo que no logré la meta de hacerlo en 1 hora. Vamos a partirlo en 2 clases. Pero creo que aquí hemos visto la mayoría de la temática básica de Java. Nos faltarían temas como... Nos faltan muchos temas, realmente. Java es súper grande. ¿Sí? Quería verlo todo, no alcanzamos. Nos faltaría algo como herencia. ¿Sí? Y herencia es algo así como, hey, yo soy una persona, pero la persona puede ser hereda y es un profesional. ¿Sí? Y de pronto ese profesional es un médico. Y entonces, un médico es profesional y persona a la vez. Y entonces es algo interesante porque podemos ir agregando como complejidad a nuestro diseño. Y digamos, digamos un ejemplo absurdo, digamos el médico saluda diferente porque saluda como médico, ¿sí? Eh, Esto se escribe más o menos así, digamos, hey, yo soy quiero ser médico, quiero ser un profesional, entonces clase profesional,
pero a la vez extiendo de persona. Eso quiere decir que soy una persona y además soy un profesional ahora. Y pues como profesional de pronto tengo una profesión. String profesión. No, carachas. Toma que ver el mundo. String profesión. ¿Sí? Y entonces a la hora de crear un profesional, hacer la constructora, tengo que mandarle el nombre y la profesión. Tenemos este toolbar de acá. ¿Sí? Y entonces pues para ser una persona pues debo llamar a la constructora del papá, oye, pues el nombre, el papá que era la persona necesitaba un nombre, pero a ti te pongo la profesión P. ¿Listo? Creo que en una segunda clase podemos mirar más esto en detalle, cómo podemos sobreescribir métodos, agregar varias constructoras y demás. Otra cosa que no vimos fue interfaces. No alcancemos. Y es básicamente esto es un contrato. Y es, yo me comprometo como clase a implementar estos métodos. ¿Sí? Entonces, uy, falta una de acá. Eso no lo vimos tampoco. Y muchas cosas otras más, pero yo creo que con esto ya podemos empezar a trabajar en Java. Espero que les haya gustado, por favor, lo de siempre. No olviden darle like, ¿sí? No olviden darle like. Y suscribirse, por favor. Y compártenle a sus amigos, sobre todo los que están embalados aprendiendo Java. Yo creo que les va a gustar. Bueno, muchas gracias. Fue un placer. Nos vemos en una próxima ocasión.